Hola a todos y todas. Comenzamos con la presentación de este material que acompaña al libro de curso de manipulación segura de alimentos que ya les he entregado, y abordaremos también los aspectos de buenas prácticas de higiene. La capacitación de manipulación segura de alimentos es fundamental para la prevención de ETAs, enfermedades de transmisión alimentaria. Las contaminaciones de los alimentos se producen por varios motivos o causas. Pueden ser ellas físicas, químicas o biológicas. En esta presentación iniciaremos con las causas biológicas, ya que representan la mayor causa de enfermedades de transmisión alimentaria y otras contaminaciones. Pero además requieren mayor base técnica para su comprensión. Para ello abordaremos algunos conceptos de microbiología que serán útiles a los fines de la prevención y comprensión de riesgos y detección de peligros. Ustedes verán acá en la presentación que dice procedimientos operativos estandarizados. Ese concepto se relaciona con que todo lo que vamos a ver busca estandarizar las acciones que conllevan la manipulación segura de alimentos y los procedimientos de higiene en todo el contexto de producción. Como dijimos que íbamos a abordar como primera parte fundamental los conceptos de contaminaciones biológicas, vamos a tener que introducirnos en aspectos microbiológicos, de microbiología, en donde abordaremos algunas cuestiones que son importantes para luego poder comprender cuáles son los factores que intervienen en estos procesos de contaminación. Para ello necesitamos entender aspectos básicos sobre los microorganismos. Las bacterias, que son las de mayor riesgo en las contaminaciones de alimentos, también existen virus, mohos, levaduras y protozoos. Las bacterias son células. Las células tenemos, según la clasificación biológica, hay de dos tipos, procariotas y eucariotas. Las eucariotas son las que nos conforman a nosotros, son células que viven en comunidad, conforman un ser vivo, pero muy distante de eso, muy diferente, están las células procariotas, que son unidades básicas de vida que tienen la posibilidad y la capacidad de vivir por sí solas. Eso es uno de los factores más importantes que tienen que ver con las contaminaciones, porque este tipo de microorganismos tienen esa capacidad. Ahora, para llevar adelante esa capacidad y poder completar sus ciclos de vida, requieren cumplir con algunos parámetros que en realidad se los otorgamos nosotros. Nosotros le brindamos la capacidad de reproducirse con nuestra forma de vida, con lo que necesitamos nosotros justamente para vivir. Ellos utilizan exactamente lo mismo. Los microorganismos producen en función de lo que nosotros le aportamos. Los microorganismos en su reproducción o su forma de reproducción se van duplicando. Su reproducción se le denomina bipartición o duplicación por fisión binaria. Y concretamente esto significa que de un organismo, una célula, una bacteria, en tiempos que normalmente se toman como promedio, se duplican. De uno aparecen dos. De hecho, acá a continuación les muestro una tabla para que ustedes tengan una idea cuán serio puede ser esto. Si consideráramos que en la primera hora de control de crecimiento microbiológico tuviésemos una bacteria o una célula, vamos a tener que considerar que en el transcurrir de las horas se van a ir duplicando en la cantidad sobre la cantidad inicial. Quiere decir que a las 2 horas vamos a tener 4, porque este cálculo está hecho cada 30 minutos, que es el promedio que se utiliza para controlar las reproducciones de microorganismos.
a las 3 horas va a haber 16, a las 4 64 y así sucesivamente. Como ustedes pueden ver acá, luego de 10 horas de un solo microorganismo, de una sola bacteria, tenemos 1.000.000, un poco más de 1.000.000. A las 11 horas de reproducción libre de un microorganismo ya tenemos 4 millones. Ahora, esta consideración puede acá que no signifique mucho, pero lo cierto es que los microorganismos no se encuentran en forma individual, solitarios, en los medios en donde están o se pueden reproducir. Las cargas microbiológicas normalmente son muy altas, muy elevadas, y debemos contarla de miles, cientos de miles o quizás de millones, incluso en contaminaciones muy severas de billones o trillones. Esto implica que el tiempo que transcurre con esa duplicación que se produce cada media hora en promedio, porque hay microorganismos que tardan más, otros que tardan menos, la multiplicación es extraordinariamente alta. Esto incide notablemente sobre los alimentos y sobre algunas superficies de contacto, ya sea para los fines alimentarios o para otras actividades de nosotros como seres humanos. Los virus son similares, también considerados microorganismos, en realidad son mucho más pequeños que las bacterias, son mucho más pequeños, tienen una forma de duplicación, de multiplicación, en realidad se replican de una forma muy distinta, porque ellos necesitan de los microorganismos bacterias o de una célula para poder replicarse. A diferencia de las bacterias, los virus no se duplican, no se van duplicando en un tiempo determinado. No hay un tiempo establecido, pero además, como los virus invaden las células y utilizan su sistema de reproducción para ellos replicarse, esto sucede hasta que esa célula o ese microorganismo, en el caso de que sea así, estalle. O sea, lo que lo hace estallar es la cantidad de réplicas de ese virus que invadió a esa célula. Y eso es lo que lo hace diferir en cuanto a las causas que generalmente provocan la salud, porque es mucho más incidente, es mucho más riesgoso, incluso peligroso. De hecho, esto lo hemos vivido en carne propia la mayoría de nosotros con los motivos de la pandemia, el coronavirus. Que no va a haber esterilización, solo es pasteurización, ¿sí? Es muy importante eso porque hay microorganismos que resisten las temperaturas de pasteurización, como son, por ejemplo, los Clostridium, que a la vez, porque ellos tienen la posibilidad o la capacidad de generar esporas, y esas esporas resisten altas temperaturas, es necesaria esterilización. Bien, y ahora hablamos del último factor de las necesidades de crecimiento, que es el oxígeno. El oxígeno es importante para los procesos de manipulación de alimentos, de elaboración de alimentos, y no tanto para los procedimientos de higiene. Ahí no tiene tanto que ver. De hecho, las 3 marquitas rojas tienen que ver con lo que sí es importante para los procedimientos de higiene. Todo esto es necesario para comprender las contaminaciones, después vamos a ver por qué, en la manipulación segura de alimentos, pero también en los procedimientos de higiene. Solo que en los de higiene no entran como un factor importante o relevante temperatura, pH y oxígeno. El oxígeno tiene que ver también con necesidades de crecimiento, porque los microorganismos necesitan oxígeno, tienen que respirar. Ahora, no todos son así, hay microorganismos que son anaeróbicos y que viven sin oxígeno. De hecho, el oxígeno le es tóxico, pero también hay otros que son facultativos. Si no tienen oxígeno, viven sin oxígeno, no tienen ningún problema, se adaptan. Normalmente este tipo de microorganismos son de alto riesgo. De hecho, aquellos anaeróbicos son como el que nombraba recién, los Clostridium, que generan toxinas, una de las toxinas más poderosas que existen en el mundo, proveniente de aportes biológicos, de condiciones biológicas o de formas de vida, la toxina botulínica. Bien, estos factores, estas necesidades de crecimiento son muy importantes para considerar y entender entonces, como ya dijimos anteriormente,
poder evaluar las cuestiones que son de alto riesgo, todos los factores de alto riesgo, tanto en los procedimientos de manipulación de alimentos como en los procedimientos de higiene. ¿Está? Bien, seguiremos con la siguiente diapositiva. A los fines de la comprensión de estas cuestiones que tienen que ver con prevención y con comprensión de los manipuladores de alimentos o de las personas que realizan procedimientos de higiene, el otro factor sumamente importante son los vectores. Bien, cuando hablamos de vectores, tenemos que considerar los siguientes factores. Existen dos tipos de vectores que nosotros vamos a considerar con el fin de prevenir contaminaciones. Los vectores vamos a considerarlo como un medio de transporte de microorganismos. Los microorganismos tienen capacidad de moverse por sí solos, salvo en los medios en donde existen. Hay microorganismos que son flagelados, que tienen como patitas, que se mueven y les permite movilizarse en sus entornos microscópicos. De la movilidad que estamos hablando acá con respecto a los vectores que intervienen en los procesos de contaminación tiene que ver con el aporte nuestro principalmente. El vector animado más importante es el hombre, o sea nosotros, las personas, hombres y mujeres. Y también las mascotas, los animales salvajes, roedores, insectos y todo aquello que tenga vida y movilidad por sí mismo, ¿sí? Esos son vectores animados. Se caracteriza y radica su mayor importancia en que justamente llevan y traen absolutamente de todo. Y tenemos por otro lado los vectores inanimados, que son todos aquellos que no tienen movilidad propia, que dependen de la movilidad, en este caso, y acá es por eso que se justifica que el vector animado más importante es el hombre, y animales o roedores insectos, porque todos los vectores inanimados están sujetos a la actividad de los vectores animados. Es decir, para que tengan un ejemplo claro, las personas, los seres humanos, movilizan microorganismos y los llevan a las superficies que son de su contacto, o que están bajo su contacto, o su manipulación, o su uso. Quiere decir, por ejemplo, que si yo, vector humano, estoy transportando microorganismos de un lugar que tenía cargas importantes de microorganismos, como puede ser por ejemplo un baño, voy a funcionar como un vector animado y después voy a contaminar todos los vectores inanimados. Los vectores inanimados son vectores porque a través de eso también puede haber contaminación. Si yo por ejemplo no me lavé bien las manos, yo vector animado, no me lavé las manos después de haber utilizado el baño, y voy y toco una tabla de picar o una taza o un cubierto o cualquier elemento que después va a estar en contacto con un alimento o con otra persona, va a convertirse en un vector inanimado peligroso. ¿Por qué? Porque va a tener las cargas microbiológicas que el vector animado le aportó. Y esto sucede continuamente. Esto es muy importante considerarlo porque nosotros a partir de ahora debemos considerar que somos vectores, vernos como vectores y prevenir en función de eso. Nosotros llevamos y traemos absolutamente todo tipo de contaminación. Esto es lo que justifica, por ejemplo, en la industria alimentaria, que los uniformes estén definidos, preestablecidos y que tengan usos específicos. Esto obviamente no es una cuestión simple y sencilla. Está establecido en el Código Alimentario Argentino y en ese Código Alimentario Argentino dice qué se debe usar y cuáles son los materiales. Del mismo modo que de qué material son y qué se va a usar en aquellos que van a figurar como para nosotros como vectores inanimados, perdón, ¿sí? Como son las superficies. Todos saben hoy o entenderán y habrán escuchado de alguna forma que para la elaboración de alimentos hoy lo único permitido en la industria alimentaria es el acero inoxidable, y eso tiene que ver con el tipo de superficie que ahora después vamos a charlar sobre eso. ¿Por qué? Porque tiene la facilidad de ser higienizado con
con mayor facilidad, con mayor eficiencia que otro tipo de superficie. Por ejemplo, las tablas de corte ya no se pueden utilizar más maderas, hoy se deben utilizar otros materiales, vienen preparados para eso, y eso está establecido en el Código Alimentario Argentino. No es un capricho, no es una cuestión comercial, sino que tiene que ver con prevención de contaminaciones de alimentos. Después vamos a ver por qué las tablas no son, las tablas de madera, no son útiles, no sirven, no son apropiadas para cortar, manipular, preparar o presentar alimentos. Bien, otro factor, es muy importante, recuerden que tuvimos necesidades de crecimiento de microorganismos, vectores y ahora superficies o soportes. Las superficies o soportes son aquellas superficies, como estaba diciendo en la hoja anterior, son las que nos permiten manipular todos los alimentos, y debemos considerar como superficies y soporte a todo aquello donde vamos a tratar los alimentos, donde los vamos a apoyar, donde los vamos a cortar, procesar, cocinar, servir, incluso guardar. Las alacenas, la saladera, bajo mesada, todo debe ser considerado superficie o soporte. Es lo mismo, superficie o soporte, a los fines técnicos va a ser lo mismo. Lo que hay que entender, qué tipos de superficies o soportes existen para poder después valorar, porque esto que figura acá en esta diapositiva es muy importante y de hecho es algo que tienen que asimilar como conocimiento para poder identificarlo. Son tecnicismos, por ahí parecen que no fueran muy importantes, pero es sumamente importante, perdón que sea repetitivo, que se los considere y se los pueda identificar sobre todo. Cuando hablamos de reservorio, nos referimos a superficies que además de tener contaminaciones de microorganismos o microbiológica, permiten que estos se reproduzcan. Eso sería un reservorio, un lugar donde los microorganismos van a estar y además se pueden reproducir. Si pensamos un poquito en lo que estuvimos diciendo antes, de hecho después ustedes repasen en el material que les entregué y miren las necesidades de crecimiento, fíjense que cuando hay alguno de esos elementos, ¿se acuerdan eso que estaba marcado con los 3 puntitos principalmente? Cuando hay alguno de esos elementos como actividad de agua, nutrientes, temperatura y tiempo adecuadas, van a poder reproducirse. Eso es un reservorio. Un reservorio, en términos de ejemplo, yo se le puedo decir, una heladera es un reservorio. Por ejemplo, una tabla de madera, de picar o de cortar, es un reservorio. ¿Por qué? Porque permite que se conserve la actividad de agua, uno de los factores principales. Muchas veces en capacitaciones, en la interacción de una capacitación, surgen estas dudas y dicen, pero las tablas que vienen de plástico también se rayan y presentan cortes y se deterioran. Eso es cierto y eso amerita de que sean cambiadas, que sean renovadas, pero tienen una mayor resistencia a la reproducción de microorganismos porque, a diferencia de las maderas, las tablas de plástico no conservan el agua. La madera sí puede contener humedad, puede absorber humedad y tenerla y sostenerla durante mucho tiempo. Eso favorece el crecimiento de microorganismos, además de todos los rayones y cortes que permiten de que se acumulen el resto de lo que uno elabora, que son justamente otra de las necesidades de crecimiento, como los nutrientes. Entonces el reservorio es aquel lugar donde, además de haber microorganismos, también van a poder reproducirse. Fómite es distinto, porque en fómite es un lugar en donde van a existir los microorganismos, pueden estar, pero no pueden reproducirse. Un fómite, por ejemplo, es una superficie como puede ser una mesa, una mesada, en donde uno tiene contacto con las cosas, pero a las cuestiones de comprensión y de visualización
o de consideraciones organolépticas, uno puede observar de que no es una superficie de alto riesgo porque aparentemente no tiene nada. De hecho, no lo puede tener. Una mesa, por ejemplo, una silla, un picaporte, estoy hablando de cuestiones de todos los días, ¿no? Un cubierto, no tienen actividad de agua, no tienen nutrientes, de hecho, uno los lava, los seca, los guarda, pero pueden funcionar como fómite porque pueden tener las cargas microbiológicas, pero en ellas no se van a reproducir. Esto a los fines de las cuestiones de manipulación de alimentos son muy importantes, pero también para los procedimientos de higiene, igual que los reservorios. Para los procedimientos de higiene es lo mismo aplicar un procedimiento de higiene completo sobre un reservorio que sobre un fómite, porque vamos a poder valorar que en el reservorio las técnicas que voy a utilizar para higienizar van a tener que ser más importantes que las que puedo utilizar en el fómite. Todas son importantes, pero partimos de una base distinta ahora, después vamos a ver eso, porque los procedimientos de higiene son algo muy distinto a lo que normalmente tenemos comprendido de que es algo distinto. Técnicamente requiere una comprensión distinta y de hecho después vamos a abordar esa cuestión, ese tema. Entonces fómite es aquel lugar donde van a existir microorganismos, pero no se pueden reproducir sobre esa superficie. ¿Está? Bueno, y el tercer componente, biopelículas o películas de formación por contacto en manipulación. En las cuestiones médicas y en la ciencia biológica, biopelículas se refiere a algo muy distinto, tiene que ver con zonas de contaminación, que tienen que ver con las enfermedades y otras cuestiones. Acá ahora les voy a explicar por qué biopelícula y pretendo que asuman esta concepción, porque esas biopelículas son las que formamos nosotros por contacto. Nosotros somos formadores naturales de biopelículas o de películas, sobre todo de las superficies que tocamos. De hecho, siempre yo pongo como ejemplo dos cuestiones muy conocidas y muy habituales en todas las personas, que son, por ejemplo, los celulares o las gafas, anteojos, sean para leer o para sol, porque ahí se pueden observar con facilidad. Si ustedes miran la superficie de un teléfono y observan cuando le pasan la mano todas esas marcas, esos restos que están ahí, en el que a veces podemos dibujar, igual que los anteojos. Aquel que usa anteojos sabe que si le pasa el dedo por delante al vidrio de sus anteojos se va a marcar y no va a poder ver bien. Bueno, eso que se pega, eso que queda, esa impresión que queda es son nuestras cargas que dejamos, que normalmente es grasitud. Nosotros formamos eso naturalmente, siempre tenemos eso en el cuerpo, por más higiénico que estemos. Y esas cargas, como las formamos nosotros, y muchas veces se van nutriendo de otras superficies que desconocemos, que están fuera de nuestro control, se van cargando de microorganismos, porque ya lo dije antes, los microorganismos están absolutamente en todos lados, no hay forma de evitar que estén, no hay forma de esterilizar todas las superficies de que permanezcan así. La contaminación es constante, permanente y sostenida en el tiempo de todo lo que nos rodea. Ahora, lo que nosotros hacemos normalmente cuando decimos limpiamos o desinfectamos es mantener a raya las cargas de microorganismos. Cuando hablo de cargas quiere decir las cantidades de microorganismos que pueden haber en una superficie, que por supuesto siempre son miles, como dije antes, millones, billones, trillones, depende de muchos factores, de los lugares en donde se forman, de los procedimientos de higiene, de la higiene personal de las personas, que son los que manipulan y tocan todo, y de las condiciones ambientales, porque las contaminaciones también pueden venir por el aire o pueden ser llevadas por el aire, en el viento, y se asientan en algún lugar, y son contaminaciones, normalmente no son peligrosas, pero existen y pueden suceder. Entonces, biopelícula son formaciones que nosotros vamos dejando, ahora después vamos a ver unas imágenes en particular, que tienen la particularidad de adherirse a la superficie y que en principio no son visibles. De hecho, nosotros si tomamos un vaso y bebemos en él, cuando lo tocamos y lo miramos no va a pasar nada, pero al final de una
de una circunstancia en donde estuvimos consumiendo alimentos, comiendo en la mesa, si miramos el vaso, vamos a ver que está lleno de marcas. Esas marcas debemos considerarlas biopelículas porque tienen cargas microbiológicas. Pueden ser nocivas o no, pero las tiene. Y acá hay una cuestión que tiene que ver con la microbiología que tenemos que considerar, y es muy importante pensarlo así, que todo lo que es microbiológico no tenemos posibilidad de verlo, nunca lo vamos a ver. Necesitamos un microscopio para eso. Y no siempre vamos a tener la posibilidad de tener esto, y tampoco tenemos que andar con un microscopio por la vida para saber si las biopelículas están cargadas de microorganismos patógenos o no. Entonces lo que funciona acá, y es el concepto que debemos incorporar, es justamente la prevención. Y prevenimos conociendo, sabiendo que estas cuestiones suceden continuamente alrededor nuestro y ahora le pusimos nombre. Recuerden, necesidad de crecimiento microbiológico, superficies o soportes, vectores, que somos nosotros, y todo lo que implica de contaminación de superficies, de reservorio, sean fómite o sean biopelículas. Las biopelículas es lo más complejo que tenemos porque normalmente lo ignoramos. Ahora a continuación vamos a ver otra diapositiva. Y esto lo pongo acá y lo quiero explicar porque normalmente después de una presentación, y yo siempre lamento mucho no poder interactuar con las personas que ven y escuchan esto porque es lo que nutre una capacitación, pero bueno, lo voy a explicar porque seguramente alguien lo debe pensar o se le va a ocurrir o se le va a cruzar por la cabeza. ¿Qué pasa como con nosotros entonces no podemos vivir así si tenemos que pensar que los microorganismos nos invaden de la forma que les estoy explicando y que tenemos que tener tantas consideraciones técnicas para poder solucionarlo y que de hecho no todo el mundo lo tiene? Entonces, para que esta cuestión de los microorganismos no se vuelva una obsesión, quiero explicarles de qué se trata microbioma humano. El microbioma humano es una forma, un sistema de vida microbiológico que tenemos dentro de nuestro organismo. Dentro de lo que es el microbioma humano, si quieren lo pueden googlear, lo pueden investigar, existen distintos microbiotas. Las microbiotas son lugares particulares donde hay reproducción de microorganismos. Y están relacionados con lo que vimos al principio y que tienen que ver con las necesidades de crecimiento microbiológico y cómo inciden esos microorganismos sobre nosotros. De hecho, nosotros tenemos cargas microbiológicas permanentes que conviven con nosotros y generan de alguna forma una barrera, una protección contra microorganismos que son patógenos. Nuestro microbioma, dentro de nuestro microbioma, nuestra microbiota más importante es la que figura acá en esta imagen, que es el aparato digestivo, sobre todo en la parte intestinal. El microbioma humano está compuesto y conformado de una forma muy específica e individual para cada persona. Se dice que el microbioma humano es más o menos como las huellas digitales. No hay dos que sean iguales. Todos tienen variable, todos tienen diferencia. Y les explico esto porque este microbioma humano, este mundo microbiológico que vive adentro de nuestro, que tiene cantidades extraordinarias y equilibradas de microorganismos, es el primer nivel de defensa que tiene nuestro sistema inmunológico, que actúa después de nuestro microbioma cuando ingresan microorganismos a nuestro aparato digestivo principalmente. Nosotros podemos contraer una enfermedad no solamente comiendo alimentos, sino que podemos hacerlo a través de una herida, a través de las mucosas de las fosas nasales, a través a veces de la boca, de los oídos, de los ojos. Hay muchas enfermedades que no tienen que ver con alimentos que se generan porque esa microbiota que tenemos en esos lugares no resisten las cargas microbiológicas de agentes externos y generan una enfermedad. Cuando consumimos alimentos, si existen cargas microbiológicas que son importantes, son muy elevadas, nos van a enfermar porque van a generar un desequilibrio dentro de nuestro microbioma
intestinal, por ejemplo, que es el que más se afecta. De hecho, las personas que tienen enfermedades, que son convalecientes, que están saliendo de una enfermedad, o que tienen altos niveles de estrés laboral o emocional, tienen bajas en las defensas, desequilibrios en esas defensas microbiológicas del intestino, y después se revelan en alguna enfermedad, alguna condición específica de la salud, de alteración de la salud, porque es el microbioma el que se debilita y los microorganismos pueden invadir y reproducirse y generar alteraciones. De hecho, cada vez que tenemos una condición de náuseas, vómitos, dolores de cabeza, todo aquello que tiene que ver con normalmente le nombramos o le decimos una descompostura, o que tenemos una diarrea o cólicos en el abdomen, están relacionados con un desequilibrio de ese microbioma que puede haber sido alterado por algo que consumimos. De hecho, hay muchas enfermedades, como lo dije al principio, enfermedades de transmisión alimentaria, que se generan justamente porque ingresan a nuestro organismo patógenos, bacterias principalmente, que son muy nocivas y tienen gran capacidad de enfermedad, y si nuestro organismo no está adecuadamente preparado, va a producir algún daño. Mientras tanto, si nosotros estamos fuertes y nuestro microorganismo microbioma está en buenas condiciones, todo lo que venía sucediendo, de todo lo que venía relatando hasta ahora sobre la incidencia de los microorganismos en los entornos de elaboración, de consumo de alimentos y de la vida cotidiana, no va a permitir de que suceda nada. De hecho, siempre estaremos zafando y nunca lo vamos a saber, porque como dije también antes, los microorganismos no se pueden presenciar, pero muchas veces zafamos de enfermedades porque nuestro sistema biológico, ese microbioma, es fuerte y no permite que nada pase. Y si pasara, después está nuestro sistema inmunológico. Por supuesto, también puede ser atravesado cuando las condiciones de salud no son las adecuadas. Ok, pasamos a otro tema. Recuerden, y vuelvo a repetir, toda pregunta, duda que tengan, la pueden volcar a través del foro. Para eso está el foro, y de hecho ahí voy a responder, y de ahí voy a sacar, si es necesario, más material para poder explicarles otras cuestiones que ustedes necesitan. Bien, hablamos de películas de formación por contacto. Bueno, acá tenemos una muestra. Es algo típico, normalmente no se ve porque esto es un dispenser de toallas o servilletas en un baño público. Ustedes podrán observar todo ese oscurecimiento que tiene ahí abajo, que no se ve normalmente porque da para abajo. Uno va a sacar la servilleta y piensa que está todo barro, me limpio las manos y me voy, o me seco las manos, pero en realidad acá hay una muestra de que nuestros contactos van dejando residuos que con el tiempo, porque esta imagen es algo que tiene mucho tiempo, que no ha sido higienizado correctamente, y se van pegando esas biopelículas que tienen cargas microbiológicas inevitablemente. Acá estamos en un baño, así que imagínense lo que puede tener. No es necesario que se los explique, pero lo que quiero que vean que es real que nosotros vamos generando estas adherencias que a veces se pegan muchísimo, que no podemos sacarla porque no sabemos, porque utilizamos mal los domisanitarios. Domisanitarios son todas las sustancias químicas que se utilizan para los procedimientos de higiene, ya sea para limpieza o para desinfección. Después vamos a ver cuál es la diferencia y por qué es importante considerar estos aspectos de por qué diferenciar las cosas de la forma en que lo vamos a hacer. Biopelículas gruesas de mucho tiempo hacen que se vuelvan visibles. Hoy les mencionaba, si yo toco mi anteojo me va a generar una mancha, pero es difícil verla, del teléfono también, y todo lo que toco en realidad, o un vaso.
si lo toco y lo lavo, y lo lavo correctamente, por supuesto, no va a juntarse esa suciedad, pero cuando no se hacen los procedimientos, esto sucede. Y de hecho, todos en su casa tienen este tipo de películas conformadas o formadas por grasitud, que normalmente no son visualizadas, pero están. De hecho, pueden ir y buscarla detrás de los picaportes, en algunos lugares de mucho contacto. A ver si vamos a pasar a otra diapositiva para mostrarle otro lugar donde se forman muy bien las biopelículas, que normalmente no las vemos porque estamos acostumbrados a esos ambientes y no notamos los cambios de coloración. Es muy común que en las puertas y picaportes y las llaves, fíjense, la llave, se vayan pegando. Esto también es una puerta de una oficina pública, de un lugar público. Y muestro esto, puede suceder en cualquier lado, pero en los lugares públicos los riesgos son mucho más altos porque está totalmente fuera de nuestro control las cargas microbiológicas que pueden haber acá. Y esto es eso que les decía, que son esas películas que se van formando por contacto. Esta grasitud que va pegada, que está todo acá alrededor de la puerta, que es la zona de contacto, todo el mundo toca ahí para abrir o cerrar, lo mismo que el picaporte. Y va pegando, se va pegando, se pegando. Y como los procedimientos de higiene no son los adecuados, eso se va juntando con el tiempo. Esto se puede sacar, se puede evitar, se puede prevenir, sí, perfectamente. De hecho, después lo vamos a ver en donde nos estamos equivocando para que eso suceda o se junten de esa forma. Pasamos a otra. Lo mismo sucede en los pisos. Yo esta foto la puse para marcar específicamente de los pisos y los zócalos. Fíjense esta acumulación de grasitud, porque son grasas. Es también exactamente lo mismo que se pega en la puerta, solo que está en el piso. Se van generando de esta forma y se van acumulando porque hay falla en los procedimientos de higiene. No hay otro motivo, son fallas en los procedimientos de higiene. A esto hay que sumarle sarro y otras cuestiones que van quedando, y la mala utilización de los elementos o de los domisanitarios, los limpiadores, los detergentes, los desinfectantes, la mezcla de ellos. Todo lo que se hace mal repercute de esta forma, con este oscurecimiento de superficies, porque justamente los procedimientos no son hechos de la forma adecuada. No tiene otro justificativo, no pasa por otro lado, pasa solamente por la mala utilización de los domisanitarios y por las técnicas que se utilizan para llevar adelante el uso de esos domisanitarios. No hay otro justificativo, es eso y solo eso. De hecho, ahora después vamos a intentar ir cambiando estas cuestiones. Otra vez repito, estas cosas son muy importantes porque van a generar disparadores de preguntas, y espero que sea así, y me las transmiten a través del foro, así podemos interactuar y explicar cosas que por ahí a mí se me van a escapar en esta presentación. Fíjense que acá tenemos una imagen, es muy típico esto. Tengo otras imágenes con más oscurecimiento, pero creo que se puede observar con perfecta claridad las zonas de contacto donde se presiona con el dedito para correr la llave que después va a abrir la canilla que va a servir el agua. Ese oscurecimiento que tiene ahí en esos centros tiene que ver también con formación de biopelículas. En realidad está en toda la canilla, está en todos lados, y esto también se corresponde primero a la manipulación de las personas de estos lugares, y después tiene que ver con procedimientos de higiene mal realizados. Ok, pasamos a otra. Bien, esto tiene más que ver con el orden alimentario. Después voy a mostrarle seguramente algún otro material fotográfico. Y quiero que presencien acá, hay varias cuestiones que después podemos analizar, pero estamos hablando de procedimientos de higiene. Y quiero que vean acá, observen el estado de las tablas en cuanto a la concentración de películas pegadas, adheridas en los bordes sobre todo, más allá de la ralladura de las tablas, el estado del cuchillo y la carne fuera del frío. Quería que observaran cómo se van acumulando esas películas de grasa, en este caso grasa, proteínas, hay de todo tipo de sustancias, de nutrientes,
y quiero que ustedes ponderen si realmente no se tratan de formaciones o de biopelículas, películas con grasitud, formadas sobre la base de grasas que tienen de alguna forma vida. Es imposible no considerarlo, y de hecho, aunque no tuviese nada, debemos considerarlo porque, como dije anteriormente y voy a repetir muchas veces, esto se trata de tener herramientas para prevención y no para atender consecuencias. Tenemos que prevenir. Acá lo que estamos visualizando es una superficie extremadamente sucia por descuido de los procedimientos de higiene. Es inevitable que se formen este tipo de películas o biopelículas en superficies de este tipo, pero sí es evitable que permanezcan en el tiempo y engrosen de la forma en que lo han hecho, como sucede en esta presentación, en esta imagen, perdón. Bien, sugiero, esto yo lo puse, arranqué con esta temática durante el proceso de pandemia, y yo sugiero que tiene que haber un cambio de paradigmas. El cambio de paradigma se basa principalmente en dos aspectos fundamentales que tienen que ver con la comprensión de lo que hasta ahora venimos hablando. Estamos hablando de microorganismos. El cambio de paradigma se radica en que normalmente nosotros consideramos las superficies, los entornos o incluso nuestra propia ropa indumentaria en la observación o simple observación de aquello que está limpio o que está sucio, porque lo vemos, porque lo observamos. Cualquiera puede decir esto está sucio o aquello está sucio porque lo ve, lo observa, tiene manchas, tiene grasitud, se nota la suciedad, se evidencia, hay una forma de evidenciarlo. ¿Por qué? Porque es macro, se puede observar. Ahora, el cambio de paradigma debe radicar en que no debemos considerar solamente lo macro o lo macroscópico, sino que debemos considerar principalmente lo microscópico, porque por más que nos parezca que algo está limpio y está en perfectas condiciones, nunca vamos a poder valorar, ponderar o saber si microscópicamente se encuentra adecuado a la situación. ¿Está? Porque justamente los microorganismos no se ven. Entonces, el cambio de paradigma debería radicar en que ya no todo lo que parece estar limpio o sucio lo es así. Siempre debemos remarcar los procedimientos en el control de la higiene, de la manipulación, de la mantención de herramientas, de superficies, de todo nuestro entorno, como que primero se debe atender lo macroscópico y actuar sobre lo macroscópico y después sí o sí sobre lo microscópico. ¿Está? Antes no importaba, ahora sí importa, pero de hecho en la industria alimentaria siempre importó, por eso los procedimientos de higiene son totalmente distintos a lo que nosotros conocemos. Ok, continuamos con otra diapositiva. Microorganismos. Debemos considerar entonces, en función de lo que vimos hasta ahora, que los microorganismos representan un cambio en los parámetros de acción cotidiano. Cuando hablo de parámetros de acción cotidiano, tiene que ver con todas las actividades que realizamos, en función de lo comentado recién, que tiene que ver con la incidencia de los microorganismos sobre toda la superficie y sobre nuestras personas inclusive. Esos parámetros de acción deben ser ordenados de alguna forma para evitar consecuencias, porque ya se los dije anteriormente, se trata de hacer prevención y no de solucionar problemas, porque en realidad hacer prevención es lo adecuado, lo conveniente, pero también lo menos costoso, si no podemos analizarlo profundamente. Considerarlos implica una visión más profunda de los conceptos de higiene, sí, porque como dije antes, ese cambio de paradigma que nos va a poner en nuestra cabeza que lo importante justamente es aquello que no se ve y no lo que simplemente está a la vista, hay una visión más importante o una comprensión más profunda de
¿Qué es un procedimiento de higiene? Ahora vamos a ver de qué se trata la higiene, porque ya lo dije un montón de veces, pero todavía no se los expliqué. Estos conceptos, como dice acá, deja obsoleta la idea de lo sensorialmente limpio. Sensorialmente limpio es aquello que a uno le parece que está limpio porque lo observa y dice esto está en perfectas condiciones porque no se ve nada. Pero de hecho, considerando a los microorganismos como el factor más importante en la incidencia de las contaminaciones alimentarias, sensorialmente limpio ya no me alcanza. Tiene que estar perfectamente limpio y desinfectado. O sea, tengo que atender con la desinfección lo que no se ve. Aquello que yo sensorialmente puedo limpiar porque lo veo, porque está, porque noto la suciedad, no me garantiza de que no existan microorganismos peligrosos, patógenos, como son algunas bacterias o algunos virus. Bien, con todo esto dicho anteriormente, pasamos a una cuestión que es sumamente importante. De hecho, vamos a esta presentación la voy a dejar acá. Voy a introducirme en este concepto, el único concepto que existe de higiene. Esto es estricto. Esta concepción de lo que ahora deben asimilar, conocer y aplicar es estricta, y vamos a ver después por qué es así. No voy a seguir explicando en este módulo, voy a hacer otro para seguir con esta temática, porque si no va a ser muy largo, muy pesado. ¿Qué es higiene? Higiene es una secuencia de acciones y de factores y obviamente de consideraciones que son sumamente importantes llevarlos en el sentido que indica esta diapositiva. Higiene es orden, limpieza y desinfección. Esta secuencia debe ser así y no se puede modificar, ni tampoco se pueden modificar lo que se utiliza en cada uno de ellos, principalmente en la limpieza y la desinfección. Hoy mencioné domisanitarios. Los procedimientos de higiene, en el orden, prepara todo el entorno que primero voy a limpiar y que después voy a desinfectar. Y la limpieza se realiza con productos específicos para limpieza, y desinfección se realiza con productos específicos para desinfección. Esto, cuando se dice procedimiento de higiene, es un esquema completo, ¿sí?, de saneamiento. Se aplica todo, de sanidad, ¿sí? Dijo todo perfectamente. Ahora, esto puede parecer sencillo, simple, así a simple expresión, pero no lo es tanto, porque también lleva consigo unos cuantos tecnicismos que vamos a ir abordando en la siguiente grabación de estos PowerPoint. Por ahora vamos a concluir esta presentación. Obviamente voy a subir una que tiene la continuidad de este material, y reitero nuevamente que es necesario y necesito en serio de que ustedes interactúen conmigo a través del foro. Así puedo ir respondiendo cualquier duda que tengan. Más adelante seguramente habrá alguna actividad sincrónica si conseguimos que la tecnología nos acompañe, pero si no es así, el medio a utilizar para consultas y para interactuar va a ser en principio el foro. Bueno, muchas gracias por su atención y continuaremos en la próxima presentación.